a este podcast Bienvenidos nuevamente nuevamente. a Algo Más Podcast. Algo más podcast. Estamos muy felices de regresar después de cuánto tiempo Un año, un año y y algunos más. meses. Ajá. No sé exactamente cuánto, pero sí hace más o menos un año y unos 3, 4 meses que no grabábamos podcast. Pero yo siento que había algo de propósito también en ese silencio, ¿sabes? Ujú. Quiero contarles que, bueno, pasaron muchas cosas mientras nos ausentamos, que seguramente muchos de ustedes quizás saben que quedamos embarazados y nació Liam, que ha sido una bendición muy grande para nosotros. Hay muchísimas historias por contar. En realidad, Dios ha sido muy bueno y yo creo que en eso se basa este primer tema que queremos tratar, como el cambio de vida y lo que ha venido a Totalmente. transformar a nuestra vida un hijo. Sí, y creo que en este último año nos hemos reconstruido mucho. Bueno, en realidad desde hace 2 años y medio nos estamos reconstruyendo Es mucho. verdad. Lo primero, ustedes saben, cambiamos de país. Lo segundo, tal vez no muchos saben, pero nos cambiamos de ciudad aquí en los Estados Unidos. Cambiamos de iglesia, cambiamos de todo otra vez, Ujú, reiniciamos. Y nos reiniciamos de nuevo al estar ya embarazados. ujú. Entonces han sido muchos cambios. Después llega Liam y todos esos cambios empiezan a generar también un montón de transformación interna que pienso yo necesitábamos y me ha encantado. Ujú. Ha sido, como decía mi esposa, como reiniciarnos nuevamente. Yo creo que han escuchado, si han escuchado los episodios anteriores, cada suceso de esta etapa de nuestra vida desde que llegamos a Estados Unidos ha sido como reinventarnos, aprender mucho más, cambiar de forma de pensar. Creo que lo que vino a hacer Liam a nuestra vida fue transformar nuestra forma de ver la vida. Pero yo recuerdo mucho a mi esposa mientras estuvo en embarazo, intentamos mucho hacer este Total. podcast porque ella siempre mencionaba el hecho de que lo que estaba sintiendo en su embarazo ya no iba a poderlo expresar ahora. Y eso es Sí. así. Y ya es totalmente diferente porque siento que soy otra mujer. Incluso tú eres otro hombre. Sí, sí, Porque si mucho. nos conocieron antes de ser papás, de verdad, tienen que volver a conocernos. Sí, porque somos Somos otros. totalmente diferentes. Entonces sí quería, yo te decía todo el tiempo, ay, yo quisiera grabar un podcast ahora que estoy Sí. embarazada, porque obviamente mi versión embarazada era otra, o sea, otro pensamiento, otra forma de sentir, tal vez mucha más sensibilidad por algunas cosas, pero después de ser mamá siento que hay otra versión y tal vez en esta nueva temporada, por así decirlo, van a escuchar una versión totalmente distinta de nosotros, una forma de pensar muy diferente también, Ujú, pero que el Señor, yo porque pienso que fue el Señor, permitió que así fuera, como que ese silencio tuvo mucho propósito en formación, en madurar, ujú. en crecer, y aquí estamos hablándoles, no sé si con más criterio, pero sí con mucho más experiencia de vida, totalmente. Sí, creo que eh, Dios le da a uno las vivencias necesarias para uno poder decir algo en la vida. Pienso Sí, que cuando llegamos a una etapa, en algún momento grabamos un podcast hablando del noviazgo o hablando del matrimonio, teniendo 3 años de casados o 2 años de casados o tanto tiempo de haber sido novios, de nuestra amistad, de todo lo que hemos podido vivir. eh, Dios nos da esas herramientas no importando el tiempo que llevemos viviendo esa etapa para poder decir algo. Así que siento que tener un hijo nos ha dado un criterio de ver la vida diferente, de totalmente. entender, yo le digo mucho a mi esposa, quizás más adelante hablo un poco más de eso, pero entender más el amor de Dios por mí siendo yo padre. Entonces, como yo ahora soy padre, entiendo mucho más el amor del Padre eterno, que Total. es Dios, hacia mi Y es vida. increíble cómo se transforma en cada etapa de vida.
tu forma de ver a Jesús. Ujú, Que yo había leído mucho acerca muchas versiones de Jesús y siempre pensaba como, qué loco, o sea, hay gente que cree un montón de cosas. Pero ahora en cierta manera yo también creo de que hay muchas formas en las que yo puedo ver a Jesús. Antes de ser mamá y en todo este episodio de ser foráneos, podría decir que yo veía a Jesús también como el que abraza a los ujú, extranjeros, ujú, porque yo había migrado, mi esposo y ujú. yo migrando. Wow, me encanta eso. Ahora que somos padres, Ujú, podemos ver a Jesús más como un padre y entender su amor por nosotros. ujú, Porque honestamente, para ser súper transparente aquí, habían cosas de mi relación con él como padre que me costaban. ¿cómo qué? Muchas. Tú sabes que, digamos, yo muchas veces lucho con ¿cómo puedo decirlo? Como que lucho con la autoridad. Ajá, ok. Sí, tú sabes que lucho Ujú, con la autoridad. Estoy siendo súper transparente. Y ver a Jesús como mi padre siempre me costaba porque es una ujú, autoridad, sí o sí lo ujú, es. Mis padres también lo han sido siempre en mi vida. Y creo que con esa etapa, con esa faceta de él, podía yo batallar como él es mi Jesús, pero él es amor, más no siempre lo veía como mi autoridad. Ahora que soy mamá, entiendo la forma en la que uno ejerce autoridad, sí. de que uno no lo hace desde Y el la necesidad de un hijo tener total, autoridad. total, porque uno no lo hace desde, hey, quiero mandarte y soy superior, sino yo lo hago desde, quiero lo mejor para Ujú, ti, ujú, punto. Y ver a Jesús desde esa forma, desde, Él es mi autoridad, pero solo y absolutamente porque quiere lo mejor para mí, es algo con lo que me he reconciliado siendo mamá. ¿A ujú. ti te ha pasado cosas muy profundas? Sí, ha sido impresionante el impacto. Cuenta un poquito de cómo te has reconciliado tú con algunas versiones de ti también. El ser papá. Sí, porque, a ver, obviamente mi experiencia de vida hace que sea un poco más radical el hecho de ahora ser padre, radical la forma de Dios mostrarme mi propósito de vida y también por qué viví lo que viví para hoy entender más a Dios, cómo trabaja conmigo. Porque en mi vida tuve que enfrentarme a la ausencia de un papá, ¿cierto? A la ausencia, aunque mi papá está vivo, eh, obviamente tenemos esa relación, pero que se ha visto muy fracturada porque no crecí toda mi vida con él. Mis papás se divorciaron, se separaron. Entonces, esa falencia o esa carencia o esa Ausencia. ausencia era la palabra. Esa ausencia obviamente genera en mí el refugiarme en Dios como Padre, pero sin saber, como decía mi esposa ahora, todos los procesos de Dios conmigo sin entenderlos como quisiera haberlos entendido. Y llegando a este momento realmente entiendo Dios por qué ha hecho que viva todos los procesos y entender cómo han sido los procesos de Dios en mi vida. Yo O creo sea, que, Él ha trabajado en mí, en esta área, en esta área, en esta área, y aunque en la adolescencia no lo entendía, ahora hasta ser papá entiendo por qué Dios hizo eso en mí. wow. Y yo, incluso mirándonos ahora, yo nos Ujú, percibo como otras personas, ujú, en el sentido de que tú y yo, y solo tú y yo, sabemos lo que ha sido este proceso. O sea, ujú, nadie más. A pesar de que tenemos amigos que son como familia cerca, a pesar de que siempre hemos tenido a nuestros padres en la distancia muy cerca a nosotros en este proceso, solo tú y yo sabemos lo que esto ha sido. Y me da como nostalgia, pero Liam tampoco va a saber cómo fue este proceso. ujú. Por eso yo he intentado registrar algunas cosas y Sí, por eso también queríamos empezar nuevamente a grabar porque solo tú y yo sabemos lo que sí, este proceso como padres foráneos ha sido para nosotros. Estamos lejos de nuestro país. De alguna forma
digo entre comillas solos porque no lo estamos, pero sacar todo este proyecto de familia adelante, pues nos hace unos super campeones. Campeones. Sí, Sí, así que este podcast no es solamente para ustedes, sino para nosotros, para que quede nuestra memorias. memoria, recuerdo, grabada para Liam, y las generaciones que vengan de nosotros, de este matrimonio. Me encanta eso. Oh, Era 10 minutos, sorry. ya, Estaba ya, ya. avisando que era 10 minutos. Ok. Sí. Podemos seguir, ¿cierto? Ujú. Me encanta eso y... Bueno, esta parte sí puede quedar y queremos darle las gracias a ¡A Genaro, porque ya no estamos solos. Normalmente Todos estábamos solos. nosotros dos solos Con todo. organizando todo, moviendo todo y muchos errores en nuestros primeros podcasts, pero ya tenemos aquí a Genaro con nosotros. Gracias, Genaro. Bienvenido. Y vamos entonces ya hicimos una súper introducción a Ujú. eso y vamos a hablar en estos minutos de una generación que no sabe si quiere tener hijos. Y yo lo he dicho mucho en mis redes sociales, soy una defensora de la maternidad. Ya tú hablarás de tu posición también, pero este podcast se llama Realmente quiero ser papá y contarles un poquito nuestra experiencia. Bueno, Ujú. 5 años de matrimonio, ¿ok? En esos 5 años, ¿tú qué pensabas? ¿Quiero o no quiero tener hijos? ¿Qué pensabas? Bueno, les cuento que yo soy amante de los bebés. O sea, me encantan los bebés. Laura sabe no lo digo por alardear, pero lo comprometido que soy con Lía, me encanta estar presente, me Total. encanta estar ahí para él. Entonces siempre he sido así. Crecí con muchos primos, mucha familia grande, de niños siempre en casa, entonces me gusta mucho. Entonces nos casamos y estaba muy ilusionado con tener hijos, crear familia, ser muchos. Pero también me acuerdo que hubo una etapa en que yo quería, tú no. Otra etapa en que tú querías, yo no. Ujú. Porque estábamos muy felices solos. O sea, la verdad es que un matrimonio donde solo siempre somos dos, pues es una Es gozada completa. espectacular. Porque nosotros dos éramos como, estábamos por Dios en California, los dos solos. Nosotros salíamos a la hora que Sí, queríamos. de verdad era algo, Sí, un plan increíble. Era lo que iba a decir, que al principio quería tener hijos, estábamos en Colombia cómodos, pues como con sí, mamá, suegra, todo. todos ahí. Era mucho más sencillo. Yo quería, Laura al principio no, como disfrutemos, aprovechemos más. Y llegó un punto donde, ok, ahorita no, ella sí, yo no, ella sí, yo no. Y Sí. llegó un punto donde los dos no, ¿cierto? Los dos No dijimos queremos. no. Y más cuando llegamos aquí. Sí, los dos pensamos, no, nosotros estamos súper bien. Nosotros realmente para ser felices no necesitamos un hijo. Nosotros estábamos bien Ujú. y genuinamente nos sentíamos bien. Pero, o sea, eso fue de un momento a otro en el que yo recuerdo que era octubre, no, amor, era como julio o algo así, yo no me acuerdo ya. Tengo la fecha escrita, en el que Dios me regaló una canción y yo la escribí, yo me Yo acuerdo, siento que era agosto o septiembre. agosto, septiembre, sí, porque fue muy rápido. Entonces yo le dije a mi esposo, él estaba trabajando, creo, estábamos separados y yo le escribí, yo le dije, amor, el Señor me acaba de regalar una canción. Y me dijo así como, ay, qué bien. Y yo le dije, pero es para un bebé. Y los dos soltamos la risa como que, qué locura, ni queremos ser papás. Ajá. Cuando él llegó, yo recuerdo que ni hablamos de ese tema, como que fue un tema que murió, pero tú cumpliste años, Ujú. ¿Y qué canción era? amores. Ajá. Y la letra del Señor me la regaló así, de corrido, eso no fue nada forzado, nada forzado. Me acuerdo que mientras él trabajaba, yo empecé a grabar el audio así como, porque hay amores que llegan atrás. Y lo dejé ahí. Y me acuerdo que a las semanas tú cumpliste años, Ujú. ¿te acuerdas? Por eso recuerdo que era agosto o Sí. septiembre. Y yo le escribí una carta a mi esposo de feliz cumpleaños, de lo feliz que habían sido esos años con él. Y al final le dije, yo quiero ya tener un hijo. ¿Quieres ser papá? Me Y preguntaste. le hice Firma. la pregunta, ¿quieres ser papá? Firma aquí si quieres ser papá. Y él no No firmó. firmé. Yo no firmé.
Él no quiso firmar porque él estaba en su negación, en su Sí, faceta de yo no negación. firmé en ese momento, le dije como, amo esta carta, pero al final firmo cuando realmente querramos. Estemos preparados. Ajá. Y ahí fue que el Señor empezó a hablarme mucho con ese yo no me siento preparada. Yo tampoco me sentía preparada. Pero el Señor empezó a cambiar mi mentalidad y creo que la tuya también, en el sentido de que no podíamos ver los hijos como vemos el comprar un carro. Ujú. O no podemos ver los hijos como comprar una casa. Digamos, aquí en California es súper costoso comprar una casa y uno siempre dice, no, yo no estoy preparado, no tengo el crédito suficiente para, no tengo la cuota inicial para. Y es como que a veces vemos los hijos como si fueran eso, Ujú. una preparación económica. Y algo que me ha quedado de lección a mí en lo personal, ahorita si tú quieres también compartes qué te quedó de lección de esa negación. Si algo me quedó a mí de lección en esa negación, es que le estaba diciendo no a una etapa que Dios diseñó solo por y exclusivamente porque estaba viendo un hijo como un bien económico, o sea, como si fuera algo más que agregar a nuestra vida, Ujú. como algo que compras o como algo que construimos los dos en Sí. beneficio de nosotros y cero que es así. Algo O muchas veces que decimos tenemos que ahorrar para tener un hijo, totalmente. cuando en realidad la palabra de Dios lo dice. Ellos son un bien para nuestra vida. O sea, estamos es no debitando, sino sacando un gasto o un costo de vida. No, ellos en realidad van a llegar a agregar y era algo que realmente no lo entendíamos. No lo No entendíamos. lo entendíamos. Sí, y yo creo que había un secreto tan grande en todo esto de ser papás y era que definitivamente cuando Dios te da una familia, te está dando más oportunidad para cumplir las promesas que te dio a Ujú, ti como individuo, ujú. que esa es otra razón por la que no teníamos hijos. Nosotros decíamos, llegamos a Estados Unidos a cumplir sueños. Ujú. Por Dios, renunciamos a nuestra vida en Colombia, todo lo que teníamos en Colombia para venir a Estados Unidos a amarrarnos, porque así lo pensábamos, a otra cosa cero, Egoísmo. egoísmo. Y el Señor, tome que me empezó a poner tanto en mi corazón, no, o sea, tengo que morir a esto, yo no voy a tener hijos porque tengo muchos sueños, yo no voy a tener hijos porque no tengo dinero, no voy a tener hijos porque no hemos ahorrado lo suficiente, no vamos a tener hijos, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a tener hijos? El Señor empezó a tratar conmigo principalmente en el sentido de que estaba yo, no hablo por ti, estaba yo siendo demasiado egoísta, Ujú, demasiado hasta ególatra, ¿sabes? ujú. En no voy a tener hijos porque vine a este país a cumplir sueños y a mí nada me va a detener. Claramente estamos hablando desde nuestra experiencia para Sí, alguien que quizás una pareja, un matrimonio que dice, ok, no sé si estoy listo para tener hijos, pero también entendemos que hay muchos casos de personas que no pueden tener hijos total. y entendemos que es una circunstancia muy diferente, que no es una decisión como propia. Y también entendemos la responsabilidad de tener un hijo, que eso lo vamos a hablar quizás ahora, de esa responsabilidad de tener un hijo, lo que debemos, lo preparados que debemos estar para tener un hijo. Eso también es un punto muy importante, pero Sí, queremos aclarar que nuestra experiencia es lo que nosotros estábamos sintiendo, como cosas que estaban en nuestra mente que no son la realidad, como cero. no tengo hijos porque no tengo el sustento económico suficiente o no tengo hijos porque no estoy preparado para eso, o no tengo hijos porque Sí, quiero cumplir más sueños, sino entender nuestro corazón es, tengo hijos porque Dios me llamó a esto. O totalmente, sea, es mi llamado y es total, mi legado. totalmente. Y yo recuerdo que el Señor empezó a hablarnos de una manera tan impresionante acerca de todo este tema y yo sentí el llamado,
a ser mamá, a morir a ese egoísmo que me estaba invadiendo, a morir a los temores también que tenía, a morir también al temor de pronto perder mi matrimonio en el camino a buscar un hijo, porque pensaba que ya no íbamos a ser los mismos, tú y yo, de que ya no Y íbamos no a ser somos los igual, mismos. no somos los mismos. Y el matrimonio, claro Cambia. que cambia. Ahorita vamos a hablar de la realidad de esto, pero el Señor mató, hizo morir Ujú. todo eso en mí y yo sentí el llamado a ser mamá, obedecí ese llamado. Ahora nació Liam, ya, ¿cierto? Eh, ¿Cuál fue la realidad? Después les podemos contar más en detalle cuál fue la realidad, pero uno, claro que tu vida gira en torno a esa persona. Ujú. Otra, Todo cambia, o sea, en el matrimonio todo cambia. Los que son papás saben que todo cambia, pero es un cambio que afecta positivamente, puede ser negativamente también en el claro, sí, no matrimonio. sé, yo creo que hay Ujú, que tener mucha prudencia y sabiduría para que tu ujú. matrimonio no se destruya en el camino, Sí, porque sí que es una de las etapas que más revela el estado de un matrimonio. ujú. Desde mi Pienso experiencia. que uno realmente debe ser valiente para enfrentarse a ser papá y ser un buen papá. Es Sí, diferente ser papá a ser un buen papá. Y yo pienso que todo lo que estamos hablando se basa en este versículo de Salmo, el Salmo 127, que dice la prosperidad viene de Jehová, que era lo que yo estaba diciendo ahorita, que un hijo es un bien. Dice el verso 3, he aquí, Salmo 20 127, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa estima de fruto, el fruto del vientre, herencia. O sea, en realidad es algo grande, sí, algo muy grande que sucede. Y tam, aquí estamos, sí, y se está escuchando Liam allá al fondo, hablando, pues, hablando él. Y eso es algo muy grande que le puede suceder a totalmente. uno. También dice la palabra de Dios que los hijos en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Y habla Ujú. también de cómo alguien que tiene muchas flechas en su, Ajá. creo, no me acuerdo la palabra, pero que alguien que tiene muchas flechas jamás será avergonzado y no perderá ninguna batalla. Ujú. Eso me impactó tanto porque tener hijos es una protección de la heredad que el Señor te da Total. a ti. Tener hijos es una prolongación de la bendición de Dios a ti. Tener hijos es el cumplimiento de las promesas del Señor a tu generación y es la extensión de un legado, lo dice la palabra de Dios. Así es. Otra cosa que cambió demasiado fue el impulso tan grande que es un hijo. Por eso yo cuando decían, ay, cada hijo nace con el pan bajo el brazo, pensaba como, están justificando su necesidad. Pero realmente es que cuando un hijo llega es un Pues te impulsa impulso a hacer más. y no es que traiga el pan, o sí lo trae, porque llega y tú tienes, no, yo tengo que sacar a este niño adelante, tengo que luchar, y si antes luchaba, ahora lucho 1000 veces más, que es lo que nos ha Ujú. pasado, que nosotros no hemos dejado de servir al Señor, no hemos dejado de hacer nada de lo que hacíamos, que nos cuesta más, claro que nos cuesta más, pero algo que me inspira tanto a mí como madre es que mi hijo me vea luchar, que mi hijo me vea llorar, porque también hemos tenido momentos donde no podemos más, como que me he frustrado muchas veces en viajar a servir a otro lugar y llego llorando porque Liam está en crisis, pero llego y sé que mi hijo me vio servir y eso valió la pena Sí. totalmente. Es definitivamente de valientes. Y hemos sido muy valientes. Dice el verso, como saetas en manos de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Sí es Aljaba? Sí, Sí. ese bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. O sea, Okay. realmente necesitamos ser valientes y hemos sido valientes, enfrentándonos a seguir la vida, pero con alguien más en nuestra responsabilidad, eh, siendo capaz, dice el verso 2. Por eso digo que creo que todo lo que, sin saber lo que estamos hablando y lo que se ha centrado en nuestra vida está aquí Total. en este capítulo, este tramo
de Salmo, que dice el verso 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Es decir, el trabajo es fuerte, el trabajo es de madrugada definitivamente, Wow. y puedo reposar hasta la tarde. Yo lo entiendo como que el trabajo es muy arduo Es y no tienes pesado. tiempo de descansar. Es tiempo de trabajar. Cuando llega un hijo Total. es tiempo de trabajar por ti. Y siento que Liam es algo más para nosotros. Es un algo más para nuestra vida. Es un algo más para llegar más lejos, más alto, más cerca a Dios, más sostenidos de la mano de Dios para sostenernos y sostenerlo a Él. Totalmente. Y es inspirador eso de que lo que dices de que está en la Biblia, de cuánto hay que esforzarse, de cuánto de ti vas a perder en el proceso, pero así es la prolongación de tu generación. No hay nada que no nos cueste dentro de los cumplimientos de las promesas del Señor en nuestra vida. Ujú. Cuando la promesa del Señor se está cumpliendo, va a doler, va a costar, pero definitivamente es el plan de Dios moviéndose en favor tuyo. Así que yo sí quiero invitar a todos los jóvenes, a todos los matrimonios que están escuchando esto, que realmente si el Señor lo pone en su corazón, no pierdan la oportunidad de aceptar Ujú. el llamado que el Señor estaba haciendo, porque sé que hay muchos jóvenes que nos escriben a nosotros. Yo no sé si quiero ser mamá, a veces sí, a veces no, yo no sé si quiero ser papá, y realmente no nos miren a nosotros ni miren lo que nosotros podemos decir o no, sino lean la palabra del Señor. Así es. Y siempre que abran la palabra del Señor, pídanle al Señor, hey, Señor, háblame. ¿Qué quieres con mi familia? ¿Qué quieres con mi familia? ¿Qué quieres con mi matrimonio? Y también me gustaría terminar haciendo una oración Ujú. por esos matrimonios que no han podido tener hijos, pero que en su corazón está ese llamado, Ujú. porque realmente es algo que corresponde totalmente al Señor y que el Señor quiere hacer, pero me gustaría mucho orar por esas familias. Totalmente. Ahí dice el verso 2 y que comáis pan de dolores. Es increíble. O sea, el ser papás es un cambio de vida que cuesta, pero así mismo el pan, Laura sabe que amo el pan y que es necesario. O sea, yo pienso que si hay un llamado a la vida de alguien en este momento a ser papá, tome eso como algo que Dios, como algo necesario para tu vida, que va a traer cambios, pero va a ser necesario para que puedas avanzar y crecer en tantas áreas que se crece siendo papá, Ese es el llevando a mejor. alguien, mujer, como alguien en su vientre, tanta dependencia que uno tiene que tener de Dios sin ver a ese ser que se está formando, Es fe, sin total. saber nada. O sea, el embarazo es fe, día a día, día a día. Recuerdo que queríamos verlo por lo menos semanalmente y no se podía, pero, pero Dios nos Lo daba hizo. fe. Dios nos daba fe. Y lo lindo de que en el embarazo yo sí que viví esto de, aunque yo no pueda ver, yo sé que el Señor está obrando, está haciendo un milagro constante dentro de mí, aunque yo ni lo podía ver, ni lo Ujú. sentía. Y Así en es. este punto todavía no lo entendí, porque Job dice que realmente es un misterio cómo crecen los huesos en el vientre de la madre, pero el Señor lo hace. Entonces hay muchos milagros encerrados en todo este proceso de ser padres y esta generación no puede, no por salud, son cosas totalmente aparte, pero si está en nosotros como generación, no nos neguemos a esto que está establecido por Dios de construir familia, de hacer familia y después de todo ser genuinamente una familia, Así porque es. hay mucho poder ahí. Sí, así es. Increíble eso. Increíble. Y bueno, nos fuimos como de este capítulo de abajo hacia arriba. Pero dice el verso 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y yo creo que lo que quiero decir referente a esto es que a menos de que Dios permanezca en el centro de nuestros esfuerzos, nuestra labor será en vano.
si Él no está en ese proceso, Wow. si Él no está ahí. Y yo creo que eso nos quedó a nosotros de ser papás hasta esta etapa en la que estamos. Y es que Dios estuvo en el proceso y todo el esfuerzo que hicimos, Él estaba ahí. O sea, si Él no edifica, si Él no está en el proceso de edificar, se va a caer definitivamente. Así que eso queremos dejarles hoy. Ha sido una bendición muy grande. Oremos y propongo que tú hagas una oración por las mamás y yo hago una oración cortija por los papás. Totalmente. Y para todas las mamás que me escuchan, están haciendo un trabajo increíble. Para las futuras mamás, no sabes la bendición que te espera. Y para las que anhelan ser mamá, estás haciendo bien en esperar con fe en la voluntad del Señor. Vamos a orar por Ujú. ellas. Que el Señor haga milagros sorprendentes en la vida y en el cuerpo de todas nosotras para seguir prolongando vida y proclamando bendición a través de las generaciones. Gracias, Dios, por esta bendición que nos regalas como mujeres de poder ser una extensión de ti aquí en la tierra. Gracias, Dios, porque sé que este podcast está siendo escuchado por mujeres que aman tu voz y aman tu llamado y que deseamos, Señor, seguir extendiendo tu misión a través de los tiempos y a través de las generaciones. Obra de una forma especial en la vida y en el cuerpo de aquellas personas que necesitan la maternidad, que llaman a la maternidad desde su corazón. Obra de una forma especial y que este sueño sea cumplido por ti para la prolongación de esta generación, una generación que se levanta para hablar de ti, para dar testimonio de la verdad y para llevar tu nombre a cada rincón del mundo, Señor. Quiero que mis hijos hablen de ti, que mi generación viva para ti. Es mi deseo y sé que es el deseo también de todas las personas que nos escuchan. Gracias, Dios. Amén. Te pido, Señor, por cada padre que está escuchando este podcast. Te pido, Señor, por cada pareja, un hombre que necesita estos minutos donde pudimos compartir, Señor, nuestra experiencia, pero para que alguien sea transformado. Gracias por hacerme entender el amor de un padre, porque ahora entiendo cómo tú Amén. me amas como padre y Wow. cómo yo puedo amar a alguien siendo un padre. Gracias porque he entendido tu amor hacia mí. Al momento en que me hiciste padre, he entendido el amor tan grande y cómo me cuidas, cómo me proteges, el esfuerzo que puedo comprender en que hayas venido y hayas dado tu vida por mí solamente por hacerme entender el plan de salvación, solamente por hacerme entender el propósito real de mi vida. Hoy lo entiendo y permite, Señor, que alguien que está escuchando esto pueda entender de los procesos que tú tienes en nuestra vida, el propósito que tienes en nuestra vida y que alguien que ya es papá pueda buscar las herramientas necesarias para ser lo suficientemente valiente y tomar esa flecha para apuntar y llegar Amén. al punto en el que tú cumples el propósito en la vida Wow. de un hijo. Te lo pedimos, Dios, y gracias por cada persona que está aquí. Amén. Amén. Wow. Gracias. Que el Señor les bendiga. Gracias por Bendiciones. estar aquí. Wow. Hermoso. Gracias. Dios les bendiga a todos y los Gracias. esperamos en el próximo episodio.